Dios los bendiga, hermanos, acá con ustedes. A los que nos saludaron, ahora, vamos a buenos días. Vamos a seguir estudiando entonces el libro de teología para la familia, acerca de todos estos temas que son tan profundos, interesantes y tan útiles y prácticos para nuestra vida, hermanos. Así que hoy día vamos a ver el tema de la responsabilidad de cuidar la vida espiritual de nuestras familias. Ese va a ser el tema del día de hoy. Así que le vamos a pedir ayuda a nuestro Dios para que nos dé su gracia, nos enseñe en este día y podamos aprender y ser edificados. Acompáñenme a orar. Dios Padre Todopoderoso, Dios Santo, le agradecemos, Padre, porque podemos pasar ahora mismo por su palabra, podemos escudriñar su palabra, aprender de usted, de su sabiduría, de su conocimiento, Señor, que es tan grande y tan bueno y útil para nuestras vidas, Señor. Necesitamos tanto de ustedes en tantas cosas, Señor. Y por supuesto que en el tema de cuidar a nuestras familias lo necesitamos mucho, Señor. Bendíganos con nuestra enseñanza, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, y ayúdenme a predicar fielmente lo que usted dice en su palabra y a entregar este mensaje que usted ya me pasó a mí, entregarlo correctamente a mis hermanos, Señor. Padre, todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a hablar acerca de la responsabilidad de cuidar la vida espiritual de nuestras familias. Una gran tarea, hermanos. El esposo tiene la responsabilidad de Dios de cuidar de la vida espiritual de su familia. No solamente debemos velar por nuestra alma y por nuestra relación con el Señor, sino que también debemos velar por la relación de Dios con cada uno de los miembros de nuestras familias. Por la relación de Dios con la esposa, con los hijos. Tenemos que estar muy atentos a muchas cosas, hermanos. En esta responsabilidad tan grande, el hombre debe estar muy atento a los riesgos que hay alrededor. Hay muchos riesgos, sobre todo en esta época en que muchas veces ha dicho el pastor y ustedes mismos se pueden dar cuenta a través de lo que leemos en las noticias, de la sociedad, de que la familia está siendo atacada pero poderosamente en estos tiempos. Entonces, cuando más tenemos que estar firmes en cuidar muy bien de nuestras familias, hermanos. Debemos echar mano a todos los medios de gracia disponibles para guiar a nuestras familias hacia Cristo. Eso es fundamental, hermanos. Los esposos también debemos entender que esta responsabilidad que nos da Dios puede y necesita tener el apoyo de nuestras esposas. Pero ojo acá, jamás podemos soltar o delegar o poner esta responsabilidad sobre los hombros de nuestras esposas. No corresponde. El hombre es el sacerdote de su hogar. El hombre es el líder de su hogar y es el que debe estar al pendiente de cada uno de los miembros de la familia. Como decía antes, la mujer puede y necesita apoyarnos, necesitamos su apoyo, pero nosotros damos cuenta ante Dios principalmente. Nuestra esposa, por ejemplo, nos ayuda a cuidarnos de nosotros mismos. En eso es muy fundamental como el esposo y la esposa están cuidándose mutuamente, mostrando las debilidades, los pecados que puedan haber en uno para uno poder corregirnos con otra. La responsabilidad entonces principal ante Dios de la vida espiritual de nuestras familias es del hombre. Recordemos en Génesis 3, por ejemplo, hermanos, cuando Adán y Eva pecan, cuando Dios sale del cuerpo del hombre, ¿a quién llama Dios? Dice, Adán y Eva, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están ustedes? No, dice, busca al varón. ¿Dónde está el varón? Y el primero que habla es con el varón. Entonces, hay una responsabilidad dada por Dios que lo podemos ver en la Biblia y que también lo podemos reforzar con 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, en que ahí lo explica muy claramente el Señor. 1 Corintios 11, 3. Dice lo siguiente. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hay un principio de autoridad acá. Hay un orden que ha establecido Dios en el universo de cómo funcionan las cosas. Así que este rol del hombre viene dado por la autoridad que Dios le confiere. Pero, ojo, acá nosotros los hombres tenemos más autoridad, yo no podría decir que, bueno, liderar, ¿cierto? Pero, ojo, el liderazgo conlleva una gran responsabilidad. Es muy difícil ejercer esta labor. A mayor responsabilidad, también más cuenta vamos a tener que dar delante de Dios por todo lo que hagamos, por lo que permitamos en nuestra familia. Y además que, como se ha enseñado muchas veces, y una cosa que debemos tener muy claro en nuestra vida, que el liderazgo que nos enseña Dios no es el liderazgo que uno ve en el mundo.
no es el patrón de fondo que anda mandando para que hagan lo que se le antoja a uno, sino que el liderazgo que Dios nos enseña es de servir, de ser un siervo, de ser alguien que está ahí liderando a la familia, sí, pero ¿para qué? ¿Para mi deleite y capricho? No, para cuidar de mi familia, para amar a mi familia, para velar por ella. Y si me tengo que sacrificar yo por mi familia, eso debo hacer. Es totalmente distinto al liderazgo que uno puede aprender o ver en el mundo, ¿ya? Así que eso siempre tengámoslo muy, muy en cuenta. Entonces, en la enseñanza del día de hoy, vamos a ver por qué es importante cuidar la vida espiritual de nuestras familias. ¿Cómo quiere Dios que cuidemos de la vida espiritual de la familia? O sea, de qué forma y con qué herramientas. Y por último veremos cuáles son los riesgos que pueden atentar contra nuestras familias y su relación con el Señor. Así que vamos a ir a lo primero que mencionamos. ¿Por qué es importante cuidar la vida espiritual de nuestras familias? Vamos a Romanos capítulo 11, 36 para ver un motivo. Romanos 11, 36. Dice la palabra del Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Un versículo que deberíamos tener ahí en nuestra mente todos los días, siempre que tomamos decisiones, siempre que hacemos algo, siempre que decimos algo, tener en cuenta que todo debe ser para la gloria de Dios y por supuesto que Dios quiere ser glorificado a través de nuestras familias. ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios a través de nuestras familias si no tenemos una vida espiritual sana? Es imposible hacerlo, hermanos. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, dice el libro de Juan. Así que ese es un primer motivo, la gloria de Dios. La gloria de Dios, ese es nuestro objetivo. También tenemos otro mandato de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, Dios aquí al pueblo de Israel y también a nosotros nos manda a enseñar la palabra de Dios en nuestras familias, a inculcar día a día la palabra de Dios en nuestras familias, para ponerlas por obra y para que nos vaya bien en la vida. Si procuramos el bien de nuestra familia, hermanos, debemos enseñar la palabra de Dios. Debemos cuidar la vida espiritual de nuestras familias con la palabra de Dios. Es fundamental eso. También esto se puede corroborar en el Nuevo Testamento en Gálatas 6:7, que dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios quiere nuestro bien y para eso debemos cuidar nuestra vida espiritual. Mientras más cerca estemos del Señor, mientras más conocimiento del Señor, mientras más íntima sea nuestra relación con el Señor, mejor nos irá en la vida. Y por supuesto, para hacer una diferencia con el Evangelio de la Prosperidad, cuando yo hablo de que nos va a ir bien en la vida, no tiene ninguna relación con lo material. Dios da a quien quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Así que eso no es lo que va a marcar si es exitosa o no nuestra vida espiritual. De hecho, la misma palabra de Dios lo dice, que el éxito del hombre no consiste en los bienes que posee. Así que, para que nos vaya, ¿qué es irle bien a una familia? Es que estemos todos con el Señor, que estemos glorificándolo a Él, sirviéndole a Él, haciendo el bien y cosechando de ese bien que nosotros hacemos. Hacer el bien obviamente que da también una bendición a nuestra vida.
También ver una familia sana, feliz, arraigada en el Señor, da un gozo tremendo, hermanos. A una familia así, a uno le da gusto llegar a la casa, que termine luego la jornada de trabajo y llegar a una familia así. Entonces, si queremos todas esas bendiciones, esa alegría que Dios nos puede dar, es muy, muy importante entonces cuidar la vida espiritual de nuestras familias. Es importantísimo. Entonces, ahora vamos a ver cómo quiere Dios que cuidemos de la vida espiritual de nuestras familias. Y aquí son muy importantes los medios de gracia, hermano. Dios nos ha dado muchos medios de gracia a nosotros para que podamos cuidar de nuestras familias y debemos echar manos a todos ellos. También quiero hacer una conciencia acá de que nosotros estamos en una guerra espiritual, hermanos, invisible, no se ve, pero debemos estar luchando esa guerra día a día, hermanos. Y no hay momento para el relajo, no hay momento para olvidarse algunos días de Dios, de relajarse con la familia, de no estar atento a nuestros hijos, a nuestras cosas. No hay un solo día de descanso en esta guerra. La guerra no tiene vacaciones, hermano. Debemos estar muy, muy atentos todos los días de nuestra vida y echar mano a todos los medios de gracia. ¿Cuáles? Por ejemplo, la primera, la palabra de Dios. En el libro de Teología para la Familia también, nosotros podemos ver que el hombre tiene el rol de ser profeta, rey y sacerdote. Así lo menciona ese libro. Y realmente todo ese rol tiene que ser cumplido por el hombre. Y aquí vamos a ver que Dios quiere que nosotros cuidemos de la vida espiritual de nuestra familia ejerciendo esos tres roles. Y por ejemplo, la palabra de Dios es el rol de profeta. El profeta en el Antiguo Testamento siempre era el encargado de llevar la palabra de Dios al pueblo. Y lo hago notar porque a veces cuando vamos conociendo el Evangelio en un comienzo, tenemos la sensación de que los profetas son gente que ve el futuro, que venían acá para decirle qué iba a pasar en el futuro al pueblo de Dios. Y eso lo hacían, pero esa no era su principal función. Su principal función era llevar la palabra de Dios. Y a veces, cada cierto tiempo, también obviamente profetizaban acerca del futuro. Pero esa labor de profeta es la labor de entregar la palabra de Dios. Y nosotros en nuestra familia debemos hacer eso. Quiero pedirle ayuda a algunos hermanos. Hermano Cristian, ¿puede buscar Efesios capítulo 5, del 25 al 27, por favor? También mi hermano Juan Casailla, ¿puede buscar 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17? Y también mi hermana María José, si nos puede ayudar a buscar Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor. Pastor, Efesios 5, del 25 al 27, hermano Cristian, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Muchas gracias, hermano. Entonces, una primera cosa que hace la palabra de Dios es que nos santifica, nos limpia, hermano. Y necesitamos eso, llevar la santidad a nuestras familias. Necesitamos santificar a nuestras familias, hermano. Así que esta es una de las funciones que tiene la palabra de Dios. Hermano Juan, ¿puede mencionar 2 Timoteo 3, del 16 al 17, por favor? ¿Les? Sí, 16-17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo buen. Muchas gracias. Entonces, otra función de la palabra de Dios es que nos prepara, nos enseña, nos redarguye y nos corrige. ¿Están todos familiarizados con el término redarguir? No lo he escuchado nunca en una conversación cotidiana así, redarguye, ¿no? Redarguir, como dirían en inglés, un feedback. La palabra de Dios nos muestra, es como un espejo, y nos muestra lo mal que estamos nosotros en algo. Y eso nos enseña para corregir y hacerlo bien. Nos enseña, nos redarguye y nos corrige, hermanos. Así que es muy, muy importante la palabra de Dios en eso, y con eso, con la palabra de Dios, que nosotros debemos enseñar y corregir a nuestras familias. También en el último versículo
versículo que leyó el hermano hablaba acerca de que esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Preparar al hombre para hacerlo perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces nosotros debemos, obviamente, prepararnos para hacer el bien, aprendiendo la palabra de Dios y poniéndola por obra. Hermano María José, ¿nos puede leer Romanos 10:17 también? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces también la palabra de Dios aumenta nuestra fe, nos fortalece nuestra fe y necesitamos de esa fe para enfrentar las dificultades de nuestra vida y para tomar las decisiones que tenemos que tomar por el bien de nuestra familia, hermano. Entonces la palabra de Dios tiene todas estas funciones y muchas otras más. Pero que obviamente que son temas de cuando se habla específicamente del tema de la palabra de Dios, pero solamente les quise recordar estas en este momento para que pudiéramos saber qué es lo que más podemos echar mano en este tema de cuidar de nuestra vida familiar. Aquí Dios entonces nos dejó una gran ayuda para cuidar y alimentar la vida espiritual de nuestras familias. Entonces, hermanos, como la palabra de Dios es tan importante, dimos estas funciones tan importantes que acabamos de leer, no puede pasar un día sin que estemos delante de la presencia de Dios a través de su palabra. Es tan importante eso, hermanos. Se dice mucho desde el púlpito de este tema, pero es la verdad, hermanos. Debemos ser alimentados, así como todos los días comemos, todos los días respiramos, todos los días debemos estar en la presencia de la palabra de Dios. Grandes pastores y hombres de Dios que ustedes han podido conocer a través de su vida, no han tenido ninguna cosa especial ni mágica, sino que simplemente la palabra de Dios que día a día ha ido ahí influenciando en sus corazones, cambiando, transformando sus corazones, asemejándolos más a Cristo, hasta que usted viene ahí ya una persona crecida, espiritual y bien semejante a Cristo. Entonces necesitamos de eso. Todos podemos tener una cercanía con el Señor, una intimidad con el Señor y ser semejantes a Cristo si pasamos mucho tiempo con la palabra de Dios. Así que, primera cosa para cuidar la vida espiritual de nuestra familia, la palabra de Dios. También tenemos en Mateo capítulo 7, del 7 al 11, otro medio de gracia muy importante en esto de cuidar a nuestras familias. Vamos a Mateo 7, del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, otra cosa importante es la oración. La oración es fundamental, hermanos. Aquí estamos ya en el rol de sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un intermediario entre el pueblo de Dios y Dios. Entonces, aquí estamos en el rol de sacerdote. ¿La oración qué es? Interceder, ¿cierto? Intercesión. Es pedir al Señor. Entonces, la oración es fundamental. Esta batalla, como les decía, esta guerra espiritual en la que estamos es muy grande e importante como para pretender enfrentarla nosotros solos. No se puede así, hermanos. Debemos orar a diario por la vida espiritual de cada uno de los miembros de nuestras familias y de nosotros mismos. Y de forma bien particular, hermanos, pensando en cada uno de nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, pensando muy bien en cada uno de ellos, en cuáles pueden ser sus debilidades, qué pueden estar necesitando, qué ayuda podemos estar necesitando. Debemos presentar en oración todos los días a nuestra familia, al Señor. Mateo 26:41 nos dice: verá y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos también tener esa conciencia que todos tenemos nuestra concupiscencia, todos podemos ser tentados, caer en tentación. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, que Dios nos libre a nosotros y a nuestros hijos de tentación y maldad. Si vemos algo que nos preocupa a nosotros o a nuestra familia, pongámoslo en oración, hermano. A veces nos preocupan cosas, nos damos cuenta en el día, cuando no estamos orando. Y después en la noche o en la mañana del día siguiente, cuando nos acordamos de orar, se nos olvidan estos temas. Son tan importantes
siempre llevar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas al Señor. Él va a saber mucho mejor que nosotros qué hacer con esas cargas, hermanos. Él nos ayuda mucho, hermanos. No depende de nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, de cómo seamos, sino que depende de lo que Dios y su gracia hagan en nuestras familias. Así que obviamente debemos echar mano a los medios de gracia, y dos muy importantes son la palabra de Dios y la oración. Así que pidamos a Dios sabiduría y ayuda para poder entonces dar solución a cualquier problema o preocupación que veamos en la vida de nuestras familias, ¿ya? Así que ahí ya llevamos dos: la palabra de Dios y la oración. ¿Qué otra cosa también tenemos? Los cultos familiares. Los cultos familiares vienen a reforzar los dos primeros que ya vimos. Porque en los cultos familiares, ¿qué hacemos? Alabamos al Señor, oramos y leemos la palabra de Dios. Entonces es muy bueno, mientras más leamos la palabra de Dios, mientras más oremos, mejor, hermanos. Es importante esto de los cultos familiares. Acá vamos a hacer la función del profeta y sacerdote al mismo tiempo en el culto familiar. Es importante hacer cultos familiares a diario o lo más continuo posible, hermano. Porque no creo que cuando ustedes llegan a las 12 de la noche, 1 de la mañana a la casa, lleguen a hacer un culto familiar. Realmente hay días que no para uno, inclusive, pero esos son excepciones, son algunos días. Pero la gran mayoría de los días sí tenemos el tiempo para reunirnos en familia, para adorar a nuestro Dios y consultar su palabra y orar a Él. Así que es importante hacernos el hábito de los cultos familiares. Una de las cosas que he podido aprender en la iglesia desde que llegué acá, y una de las primeras cosas que aprendí, porque fue una de las primeras predicaciones que escuché, fue acerca de los cultos familiares, hace como 1 año y medio. Y debo decir que ha sido de gran bendición para nuestra familia. Uno se asegura de estar todos los días en presencia del Señor, en su palabra, con oración. Es muy, muy bueno para nosotros, para nuestros hijos también. Así que esto no olvidarlo, hermano, es muy, muy importante. Es importante que oremos juntos. La oración es importante y cada uno de nosotros debe orar, cada uno de nosotros debe leer la palabra de Dios, pero también debemos hacerlo juntos. Hay una oración que es particular y una oración que es grupal. Y en este caso, como familia, debemos orar todos juntos. Así también nuestros hijos van aprendiendo cómo se debe orar. Si no, ¿cómo nuestros hijos se van a familiarizar con la oración? ¿Cómo se van a familiarizar con la palabra de Dios? No podemos esperar hasta que nuestro hijo recién tenga 6, 7 años y hayan aprendido a leer para que recién estén escuchando en nuestra casa la palabra de Dios o leyéndola por ellos mismos. Debemos nosotros dársela cuando son pequeñitos, desde pequeños, que empiecen a escuchar la palabra de Dios. Así que también haciendo esto a diario, nos aseguramos, nosotros los líderes espirituales de nuestra familia, que nuestras familias estén constantemente expuestos a la presencia de Dios en su día a día. Eso es fundamental. Otra cosa, hermanos, también que es muy importante para cuidar la vida espiritual de nuestras familias es pasar tiempo con nuestra esposa y nuestros hijos. Esto es tan importante. Debemos pasar tiempo con nuestra familia y debe ser algo natural de nosotros porque nosotros amamos a nuestra familia. Entonces, ¿quién no quiere estar mucho tiempo con los hijos, con la esposa? Eso es lo natural, eso es el afecto natural que uno tiene como padre de querer estar con su familia. Y si este sentir no te hace sentido, entonces hay algo que está mal. Hay algo que está muy mal dentro de nosotros. A veces uno, en el mundo, conoce familias que funcionan así, que el esposo está esperando que llegue el viernes de la noche para que se junte con los amigos, para salir a jugar al fútbol, para salir a hacer cualquier actividad y tratan de no estar en la casa. Pasan más tiempo con los amigos que con la familia. Eso no puede ser la realidad de una familia cristiana. Nosotros no debemos ser así. Eso nos quita que nosotros podamos tener aficiones, ¿no? Podemos ir a jugar a la pelota, podemos hacer cosas, podemos de repente juntarnos con amigos, pero ¿cómo voy a pasar más tiempo con los amigos que con la familia? Eso no puede ser, ¿no? Nuestra prioridad número 1 es la familia. Y debe ser, como decía al principio, algo totalmente natural en nosotros, hermanos. Si el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y estas cosas naturalmente debieran brotar en nuestros corazones. Así que, si no le estamos dando prioridad a nuestra familia, si no estamos pasando suficiente tiempo con ellas en la semana, el fin de semana, ojo, preocuparse. Estamos a lo mejor descuidando mucho a nuestras familias. Es importante pasar tiempo en familia para poder acercarnos al corazón de nuestra esposa e hijos. Solo así podemos saber qué les gusta, qué les inquieta, qué les preocupa,
quiénes influyen en ellos, cuáles son sus amigos. Si tú no pasas tiempo con tu familia, si tú no conversas con tu familia, ¿cómo vas a conocer el corazón de tus hijos, de tu esposa? Es imposible. ¿Cuáles son sus miedos, fortalezas y debilidades? Todo eso se va conociendo en el compartir, en el diario, en el vivir diario juntos. Todo eso es fundamental. ¿Para qué? Para después poder detectar lo que esté mal en nuestra familia y poder tomar medidas a tiempo. Muchas veces pasa que los padres se dan cuenta tarde de los problemas que hay con sus hijos, por ejemplo. Y cuando es tarde, el remedio es más difícil. Tratar de estar muy cerca de ellos, hermanos, para que podamos detectar tempranamente cualquier desvío de lo que quiere Dios en sus vidas y así poder guiarlos hacia el bien que Dios nos enseña. Así que, hermanos, mucho ojo con esta parte de la enseñanza, de pasar tiempo con nuestra esposa y nuestros hijos. Es fundamental para poder cuidarlos. Si no pasamos tiempo con nuestra familia, no estamos cuidando bien de nuestra familia. ¿Ya? Otra cosa también muy importante para nosotros es que debemos cuidar de nosotros mismos. Esto también es de mucho cuidado. Debemos cuidar muy bien de nuestra propia vida espiritual primero, para poder estar listos para cuidar y vigilar la vida espiritual de los demás. Si nosotros estamos al 3 y al 4 con las cosas del Señor, es imposible que yo guíe a mi familia hacia Cristo, los aliente a que busquen las cosas del Señor. Entonces, primero, para poder cuidar de la vida espiritual de nuestras familias, debemos cuidar mucho de nosotros mismos. Dediquémonos día a día a tener más del carácter de Cristo. De hecho, la palabra de Dios en Efesios 5, del 1 al 2, nos recomienda ser como Él. Miren lo que dice Efesios 5, del 1 al 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es nuestra meta, y esa es la meta que debemos tener con nuestros hijos, con nuestra esposa. Apuntarlos hacia Cristo, a ser semejantes a Cristo, a ser imitadores de Dios. También en los salmos habla de que herencia de Jehová son los hijos, y también habla de que son como saetas en manos del valiente. Las saetas son una forma de decir las flechas. Y cuando uno apunta una flecha o tira una flecha, uno no cierra los ojos y tira la flecha donde caiga. No se hace así. La flecha va a un blanco, uno apunta a ese blanco. Entonces es importante que tengamos claro cuál es el blanco que tenemos con nuestros hijos. ¿Estás apuntando a la universidad? ¿Estás apuntando a que sean famosos? ¿A que sean grandes deportistas? ¿A qué estás apuntando? Es importantísimo eso. Lo primero que tenemos que tener claro antes de querer cuidar la vida espiritual de nuestra familia es ¿para qué queremos cuidar la vida espiritual de nuestras familias? ¿Qué queremos lograr con ellas? Nosotros debemos apuntar muy bien la flecha al blanco que es Cristo. Ahí está el blanco y tenemos que ser certeros, de 10 puntos en ese lanzamiento. Así que debemos, por supuesto, cuidar de nosotros mismos, imitar al Señor y también guiar a nuestras familias a que imiten al Señor. Siempre preocuparnos de que estemos mostrando el fruto del Espíritu. Todo lo que menciona Gálatas 5, del 22 al 23, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. No sé si se me fue alguno. Fe, muy importante. Entonces debemos todo eso mostrarlo nosotros, luchar día a día por mostrarlo, y también estar muy pendientes de nuestras familias que también lo estén mostrando. Todos tenemos distinto crecimiento, hermanos, ¿no? Y los proyectos también no son todos iguales, no todos van a crecer al mismo ritmo, pero tenemos que estar preocupados de que todos estén creciendo, eso sí. Unos van a hacerlo de manera más rápida, otros más lento, pero todos debemos estar creciendo. ¿Y para qué? Para llegar a ser unas personas íntegras. Nosotros como padres también debemos cuidar nuestra integridad y dar buen ejemplo a nuestras familias de cómo debemos caminar por este mundo. Nuestros hijos nos están observando todo el día, hermanos, son como una cámara de seguridad. Están todo el día ahí pendientes, no se les escapa nada de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, tengamos también esa conciencia de que en mi caminar, aparte de importarme mi relación con el Señor, también es importante que están viendo mis hijos de mí. Hay muchas veces los padres hemos sido piedra de tropiezo para nuestros hijos por no mostrarles un buen ejemplo. Si no hacemos esto, nuestra familia al fin y al cabo verán la hipocresía de nosotros y podemos terminar siendo piedra de tropiezo en vez de una bendición y buena influencia para sus vidas.
sobre todo cuando ya los hijos están creciendo y están empezando a llegar a la adolescencia, a la juventud, empiezan a darse cuenta de sus padres, de todo, ya empiezan a analizar más en profundidad las cosas. Cuando son pequeños te obedecen y se dan cuenta de algunas cosas, pero cuando son más grandes ya empieza a haber un análisis más profundo del papá y de la mamá. Y cuando ven inconsecuencia, cuando ven hipocresía, cuando ven que el papá y la mamá son cristianos de domingo solamente, que vienen acá y hablan del amor de Dios y de lo bonito que es servir al Señor, pero que el lunes están mintiendo, y el de lunes a sábado no se menciona a Dios en la familia, no se menciona a Cristo, no se hacen cultos familiares, no se le da la importancia a la oración, no se le da la importancia a la palabra de Dios. Al final ven hipocresía en nosotros, hermanos. Terminan viendo hipocresía y eso los termina exasperando, los termina apartando de los caminos del Señor y podemos terminar siendo nosotros piedra de tropiezo para nuestros hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque que nunca seamos nosotros la piedra de tropiezo para nuestros hijos. Al contrario, que seamos, como decía antes, buena influencia para ellos y para nuestras esposas también. En este afán de cuidarnos a nosotros mismos, entonces, es importante también que el esposo y la esposa se cuiden mutuamente y se hablen en amor si ven pecado en el cónyuge para corregir nuestra maldad. Esto es muy, muy importante, hermano. Yo no le voy a decir o no voy a querer corregir a mi esposa cuando estoy enojado. Y nunca hay que hacerlo en ese momento, hermano. Cuando estemos enojados, mejor cambiémonos, apartémonos, estemos un rato solos y después cuando ya estemos tranquilos, vamos y hablamos y decimos todas las cosas que tengamos que decir para corregir algún pecado en amor. Y siempre que no se nos olvide eso, en amor. ¿Ya? El esposo y esposa se deben estar mutuamente corrigiendo. Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Eclesiastés 4, 12. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La unión hace la fuerza, quiere decir este versículo, hermanos. Esposo y esposa unidos, y con Cristo en medio de ellos, para ahí cimentar y fortalecer la relación del esposo y la esposa, el matrimonio, son fundamentales para poder ambos juntos poder ahí guiar a nuestras familias hacia Cristo. Entonces, esto el hombre no es una tarea que la haga solo. Como decía al principio, él lidera a su familia, él tiene esa responsabilidad, ese rol, pero tiene la ayuda, por supuesto, de la mujer. Por algo en la Biblia se menciona a la mujer como la ayuda idónea del hombre. Idónea, ideal. La mejor ayuda que puede tener el hombre es la mujer. Entonces, mucho ojo a nosotros los varones, prestar mucha atención a lo que nos dicen nuestras esposas. Nuestras esposas tienen mucha sabiduría, Dios les ha dado sabiduría a través de la palabra de Dios, y ahí siempre a veces nos hacen ver cuando estamos equivocados, cuando estamos considerando mal algo. Entonces, prestar atención. A veces nos cuesta y a veces prestamos atención después. Al principio nos dicen algo y uno tiende a veces a molestarse, o a decir, no, sí, yo sé, yo puedo manejar esto, y después pasan unos minutos y uno va pensando lo que dijo la esposa y le va tomando sentido y sí, tiene razón. Entonces, ojo, escuchemos a nuestras esposas, ellas son ayuda idónea para nosotros. Muchas veces ellas están más cerca de los hijos que nosotros también, por el rol que tenemos de nosotros estar más lejos de la familia trabajando. Entonces, ojo, porque ellos siempre van a detectar, lo más probable es que ellas siempre, más rápido que nosotros, vayan a detectar algo que esté mal con nuestros hijos, alguna señal de alerta. Así que esas son las cosas que podemos mencionar en estos momentos. El libro de teología para la familia, como si ustedes lo tienen en la casa o lo descargaron, saben que es un libro grande, muy grande, y podríamos estar hablando mucho tiempo acerca de estos temas. Pero estas son las 5 cosas más importantes que quería que hagan en nosotros para que podamos impactar positivamente en la vida espiritual de nuestras familias. La palabra de Dios, la oración, los cultos familiares, pasar tiempo en familia y cuidar de uno mismo para poder cuidar bien de nuestras familias. Así que ahora vamos a pasar a ver los riesgos que pueden atentar contra la vida espiritual de nuestras familias. Cuando vemos riesgos alrededor de nuestras familias,
Principalmente lo que tenemos que tener cuidado es con el pecado y con quienes practican el pecado y están alrededor influenciando a nuestra familia. Eso es un resumen de los riesgos que pueden atentar contra la vida espiritual de nuestras familias. En cuanto al pecado, podemos decir que tenemos que proteger dos frentes de ataque. El pecado nos puede atacar por un frente interno, que es nuestro corazón, nuestra propia concupiscencia, y por un frente externo, que es Satanás, el mundo que nos sigue y que quiere influenciar para mal en nuestras familias. Así que, en primer lugar, Santiago 1, del 13 al 15, dice lo siguiente. Santiago 1, del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces este es el primer frente que les decía, el frente interno, la concupiscencia. Tenemos nuestra concupiscencia y debemos ser conscientes de que nosotros y nuestros hijos también la tienen. Ellos son atraídos, ellos son seducidos por el pecado y tienen una inclinación natural y carnal hacia el mal, y de una manera mucho mayor comparado con nosotros que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros tenemos real, libre albedrío, hermanos, todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Podemos decir que no al pecado, tenemos la herramienta, las luchas, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, pero nuestros hijos, hasta el día en que no crean en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, no tienen esas herramientas que tenemos nosotros. Y están más a merced, más vulnerables, más en debilidad con relación a su propia concupiscencia. Así que debemos ser conscientes de eso para cuidarnos muy de cerca. Tiene una concupiscencia que puede aflorar de una mayor forma que nosotros. También debemos supervisar no solo la conducta de nuestros hijos, hermanos. Aquí también a veces cometemos un error nosotros los padres. A veces nos quedamos tranquilos porque mi hijo es tranquilo, se comporta bien, sigue un patrón de conducta y yo quedo tranquilo por eso. Pero no, debemos ir siempre más allá, hermanos. Debemos ir a observar el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden tener un corazón desviado con el Señor y aún así ser incluso obedientes a nosotros. Porque depende del motivo por el que tú obedezcas, es cómo estás de sano espiritualmente. Si yo obedezco porque me van a dar un castigo o por obligación, simplemente no es lo mismo que si yo obedezco por amor a las cosas del Señor, por respeto a mi Padre. No es lo mismo. No está el mismo corazón ahí. Así que mucho conformarnos solamente con que, mi hijo bueno sigue un patrón de conducta que yo le he enseñado y que está muy bien. Debemos ir más allá y estar siempre atentos al corazón de nuestros hijos, a todo lo que aflora, en lo que dicen, en lo que hacen. Todo eso dice mucho de lo que piensan y de cómo está su corazón. Entonces debemos supervisar no solo la conducta, sino el corazón de nuestros hijos. Y aquí ya es la labor de rey. Les dije al principio de la enseñanza que el rol del hombre es profeta, rey y sacerdote. Aquí es rey, el líder, el que manda, el que está supervisando. Y debemos supervisar el corazón de nuestros hijos, entonces debemos influenciar el corazón de ellos con el bien que enseña la palabra de Dios. Debemos animarlos, hermanos, a ejercitarse en todo lo que es para la piedad, que hagan el bien y que practiquen el amor y la misericordia. Preocupémonos de eso, hermanos. No caigamos solamente en el legalismo de que mi hijo no hace nada malo, sino que vayamos más allá a lo que nos quería enseñar el Señor Jesús a todos nosotros y que también nosotros debemos transmitir a nuestros hijos, que practiquen el amor y la misericordia. Lo decía mucho, se lo repetía mucho el Señor Jesús a los israelitas, esto de que querían misericordia de parte de ellos. También tenemos el frente externo, como dijimos, y eso está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este versículo es muy conocido. Dice: sed sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, tenemos un enemigo poderoso, formidable y sin misericordia. Satanás es un enemigo que no va a tener misericordia en nuestras familias.
veremos y cuidemos muy bien de nosotros y de nuestras familias, porque Satanás anda buscando la más mínima debilidad y no va a tener compasión en usar esa debilidad contra nosotros, hermanos. Se aprovechará de cualquier cosa que le sea útil para dañarnos a nosotros. Así que seamos conscientes de que somos su blanco y su enemigo y cuidemos de nuestra familia, de Satanás y del mundo engañado que le apoya. Es un mundo engañado el que sirve a Satanás. Usted no va a ir a hablar con el presidente Boric, con los parlamentarios, ni con toda la gente que sigue cosas antibíblicas y le van a decir yo soy satánico, yo adoro a Satanás. No, ellos no tienen idea de que sirven a Satanás. Ellos creen que se sirven a sí mismos, ellos creen que están en lo correcto, ellos en sus engaños, en esas filosofías de hombres huecas, vacías y malas. Satanás las ha metido en el cerebro de ellos y ellos las creen, convencidos de que es lo bueno. Entonces, es un mundo engañado. Entonces, imagínense, Satanás sabe engañar muy bien, hermanos. Entonces, tengamos cuidado nosotros, los hijos de Dios, de no caer también en esos engaños en los que cae la gente del mundo. La gente del mundo está a merced, hermanos. No tienen nada con qué protegerse contra Satanás. Satanás los engaña fácilmente. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, que es una guía perfecta. No tenemos dudas cuando leemos la palabra de Dios de qué es lo que tenemos que hacer y cómo conducirnos en nuestra vida. Entonces, echemos mano a todas esas cosas. Los medios de gracia que nos ha dado Dios y veremos, cuidemos, velar, dice la palabra de Dios, eso de estar atento y vigilando todo el tiempo. Cuando un guardia, un soldado lo ponen en un regimiento a vigilar, a velar, él no puede dormir ni un segundo. Si lo llega a pillar el capitán durmiendo en el puesto de control, un castigo ahí a la corte marcial, inmediatamente. Así que nosotros así debemos ser como padres, debemos velar muy bien, hermanos. Ojo con las influencias sociales, dijimos, ojo con las conversaciones y con quienes influencian en nosotros y nuestros hijos, los amigos. Siempre estar muy atento a los amigos de nuestro hijo, a esos nuevos amigos que de repente aparecen. Cuidado, los hijos escuchan mucho a los amigos, mucho. Debemos recordar un poco cuando éramos nosotros niños. Los niños son como esponjas, absorben todo lo que está en el exterior, absorben lo que nosotros les enseñamos, pero y también absorben lo que les enseñan en otros lugares. Así que debemos tener mucho ojo con eso. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que cuidado, hermanos, con lo que dejamos entrar a nuestras familias. Ojo con lo que permitimos o no permitimos hacer en nuestras familias. 1 Corintios 10:23 dice lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En cuanto a lo que permitimos hacer, tengamos sabiduría y buen juicio, hermanos, para discernir qué está bien permitir a nuestros hijos según lo que Dios enseña en su palabra, no según nuestro engañoso corazón. Recordemos lo que dice Jeremías acerca del corazón, engañoso es el corazón, no según nuestro engañoso corazón, sino según lo que dice la palabra de Dios y también considerando la madurez y edad de nuestros hijos. Debemos anteponernos y ponderar los riesgos y por supuesto que controlando y supervisando lo que sea de cuidado en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, el celular de los hijos. Va a llegar una edad en que usted va a ver la madurez de su hijo y va a permitir que tenga un celular. Pero si usted toma esa decisión, no significa que usted ya le pasó el celular y se olvidó de ese tema. Tiene que haber una supervisión. Cada vez que el hijo va madurando y se le van entregando más libertades e independencia, también eso conlleva a que nosotros estemos más atentos a los riesgos que pueden haber. Entonces, si por ejemplo le pasamos el celular a los hijos, ya hay un control parental. No sería malo ponerlo ahí en el celular. Un horario de uso también. Una vez una hermana de España, que eran autistas, venían de España, conversando, me llamó mucho la atención eso. Eran muy estrictos, pero yo encuentro que era muy bueno eso que hacían. Ellos tenían un horario de uso del celular para los hijos. A las 9 de la noche el celular tenía que estar guardado en el velador de los padres. El celular de ellos no se iban con el celular a la cama en la noche solos. No. Entonces, hay controles que podemos hacer y que están muy bien hacerlo, porque, como decíamos antes, hermanos, la concupiscencia, las tentaciones que hay que puede llevar Satanás a nuestras casas a través de un celular o de cualquier otro medio, son súper poderosas, más poderosas que antes. Como otra vez ha dicho el pastor Gabriel también, es verdad, hace 30 años atrás, si tú tenías a tu hijo encerrado en la pieza sin un teléfono y una televisión, tú podías estar tranquilo que el hijo no estaba siendo influenciado por nada malo externo.
Pero ahora tú ves a un hijo encerrado en la casa y si tiene un celular, puede haber obviamente un riesgo muy grande de que estén siendo mal influenciados por el mundo. También tiene que haber una supervisión de las aplicaciones instaladas, no porque el juego sea bueno para ellos, hay que estar muy atento a eso. Los chats también, con quién están hablando, qué están conversando, qué les están preguntando, qué están ellos contando. Hay que supervisar, hermanos, no solamente llegar y ya si tienen edad suficiente toma el celular. No, de vez en cuando hay que supervisar y no dejarnos caer por el chantaje que nos pueden hacer también nuestros hijos en cuanto a eso. Porque a veces cuando uno quiere controlar, por ejemplo en este mismo caso, un celular a los hijos, un hijo puede astutamente querer decir, ¿no confías en mí? ¿Acaso no confías en mí? ¿Piensas que estoy haciendo algo malo? Y la verdad es que hay que enseñarle una cosa importante a los hijos. Hijo, no es que si confío mucho o poco en ti. El tema es que tú eres un hombre, un ser humano igual que yo. Y sujeto a pasiones, también puedes pecar, también eres sujeto a tu concupiscencia, a tus pecados, y por supuesto que puedes hacer algo malo. Yo sé que puedes hacerlo y te quiero cuidar, te quiero proteger de eso, quiero guiarte y apartarte de alguna cosa mala que estés haciendo. Así que no nos dejemos nunca chantajear con eso de que, no confías en mí, mamá, tú nunca confías en mí, papá, tú nunca confías en mí. No, es que lo que pasa es que nosotros somos conscientes de los peligros. Un papá o una mamá cristiana, sabia, tiene conciencia de los riesgos que hay alrededor de sus hijos. También fuimos jóvenes, también caemos en muchas cosas, así que por supuesto que no queremos que nuestros hijos caigan en lo mismo. En todo lo que permitamos en nuestra casa a nuestros hijos, pensemos si esto glorifica a Dios y si le hará bien o no al corazón de ellos. Esas dos preguntas deben siempre contestarse. Otra cosa, dijimos que es importante que permitíamos hacer o no en nuestra familia. Ya vimos el tema de qué podemos permitir hacer. Ahora veamos el tema de qué es lo que no debemos permitir hacer. Efesios 6:4 dice lo siguiente: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En cuanto a lo que no permitimos hacer, solo hermanos tenemos que tener cuidado de una cosa, de que esté muy fundamentado en la Biblia y que sea por el bien de nuestras familias y no por un capricho o mera preferencia nuestra que pueda ser motivo de exasperar a nuestros hijos o de que ellos se sientan agobiados o perseguidos por nosotros. Que ellos vean y entiendan que lo que nosotros como padres prohibimos es por su propio bien. ¿A qué voy con esto? A no ser excesivamente jodido. Por ejemplo, a veces un padre o una madre a lo mejor puede estar prohibiendo más cosas de las debidas. A lo mejor estamos agobiando, persiguiendo a nuestros hijos, prohibiéndole tantas cosas, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello. Y tengamos cuidado con eso, porque podemos terminar exasperando, como dice la Biblia, a nuestros hijos, y podemos terminar haciéndolos que al final ellos tengan como un rechazo hacia las cosas de Dios, que terminen renegando de la autoridad de sus padres y terminen pecando, porque ellos deben honrar a su padre y a su madre en todo momento, en todo lugar. Pero nosotros no se la hagamos difícil a los hijos, no se la hagamos difícil, no andemos exasperándolos. Si prohibimos algo bien, pero que sea con fundamento, no por un capricho, no porque ¿por qué no quiero que hagas tal cosa? Porque no quiero nomás. No está bien eso, todo tiene que tener un porqué. Nosotros siempre nos movemos por un porqué en la vida, hermanos. Los adultos no hacemos las cosas porque sí. Entonces, si un hijo demanda una respuesta de por qué no puede hacer eso, oportunidad perfecta, hermanos, para que enseñemos. Oportunidad perfecta para enseñarle: mire, la palabra de Dios dice esto, hijo. La palabra de Dios enseña tal cosa. ¿Por qué no puedo ir a la discoteca? No te va a decir ningún mandamiento de Dios, no vayas a la discoteca, hermano. Pero lee la palabra de Dios y ve, ¿te va a ser de provecho? ¿Va a ser para glorificar a Dios a dónde vas a ir? ¿Va a ser para glorificar a Dios? ¿Va a ser para tu propio bien? ¿Acaso no hay riesgo en esos lugares? ¿No puede al final, acaso no son lugares en que es más fácil pecar que hacer el bien? Entonces, hay una oportunidad perfecta, hermanos, para enseñarle a nuestros hijos. Entonces, tengamos equilibrio. La palabra de Dios nos enseña a ser sobrios. Y sobrios, entre muchos significados que hay, uno muy importante que tiene es de ser equilibrado. Sobrio es alguien equilibrado. Entonces, con lo que prohibimos y con lo que permitimos, tenemos que ser muy, muy equilibrados. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, debemos tomar muy en serio este rol que nos ha dado Dios de profeta, rey y sacerdote en nuestro hogar. Y es un rol no delegable, hermanos, no delegable, no lo podemos entregar a otra persona. Esto, subrayelo en su corazón, póngalo en negrita, con mayúscula, como usted quiera, pero es un rol no delegable que tenemos los hombres
como líderes espirituales que cuidan de su familia. Debemos estar atentos a los peligros que rodean a nuestras familias. Es una hermosa bendición, es un privilegio ser padre, ser madre, tener hijos a cargo, tener una familia. Es una bendición de lo más lindo que nos puede dar Dios en este mundo. Pero todo gran privilegio conlleva una gran responsabilidad también. Sepamos llevar esa responsabilidad en el día a día, hermano. Asumámosla, tomemos esa responsabilidad y pidamos la ayuda de Dios para poder hacerlo de manera correcta. A nadie nos enseñaron a ser padres, a nadie. No hay una capacitación para eso ni nada. Cada uno fue teniendo hijos, fue aprendiendo. La palabra de Dios sí nos ayuda mucho, muchísimo, más que a los padres del mundo. Pero aún así hay errores, hay corrección y vamos perfeccionando los días a día, ¿cierto? Así que esta gran responsabilidad que nos da Dios, debemos tomarla y debemos saber que el día de mañana vamos a dar cuenta delante de Dios de todo lo que hayamos hecho por el bien de nuestra familia. No olvidemos los medios de gracia también que estuvimos hablando, que Dios nos ha dado para el cuidado espiritual de nuestras familias. Las necesitamos por nosotros eso. El hecho de que el hombre también sea el principal responsable de cuidar espiritualmente a la familia no quita que los esposos deben cuidarse también mutuamente. Esto no es solamente tarea del hombre, también la mujer debe apoyar en cuidar a los hijos y también de cuidar de nosotros, de los esposos. Debemos cuidarnos mutuamente, esposo y esposa. Debemos cuidarnos mutuamente para estar firmes y así poder cuidar bien de nuestros hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé sabiduría para cumplir bien esta gran responsabilidad. Esto es un tema profundo, hermanos, se podría estar hablando de horas de esto, hay más cosas. Esto es lo que el Señor nos trajo en el día de hoy y sigamos aprendiendo de este libro muy bueno de la teología para la familia, porque si ponemos en práctica muchas de las cosas que están ahí, vamos a ver una gran bendición para nuestra familia y vamos a ver una familia totalmente distinta en lo espiritual. Así que Dios nos ayude en esto. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Nada? Muy bien. Oremos entonces para terminar esta enseñanza. Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias te amo porque pudimos escuchar acerca de este tema, Señor, tan importante, Señor. Nosotros como padres, Señor, queremos guiar a nuestros hijos hacia ti, Dios, y reconocemos que necesitamos de su ayuda, Señor. Ayúdenos, denos de su gracia, Señor, y fortalezca a nuestra familia, Señor, para la gloria suya, Señor. Cuida a nuestros hijos, Señor, dele salvación desde temprana edad, Señor, y a nosotros como padres, ayúdenos a nunca ser piedra de tropiezo para nuestros hijos, sino por el contrario, ser un buen ejemplo para ellos, para que puedan ver cómo se debe seguir a Cristo con sinceridad, con amor. Todo esto se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.